Feliz sábado. No dejamos de reavivarnos con la palabra del Señor. Gracias por seguir cada día. Hoy estamos terminando el libro de Primera de Samuel. En el capítulo 31, los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron ante los filisteos. Cayeron muertos en el monte Gilboa. Los filisteos siguieron de cerca a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. La batalla arreció contra Saúl, lo alcanzaron los flecheros y tuvo mucho miedo de ellos. Hoy el texto nos está narrando la muerte del primer rey de Israel. En aquel mismo día, su ex amigo, ahora enemigo y a quien él persiguió durante mucho tiempo, David, en cambio estaba peleando en contra de los amalecitas y tuvo una gran victoria y pudo liberar al pueblo que éstos habían tomado prisionero. Pero no sucedió lo mismo con los israelitas y el rey Saúl. Al ver a los filisteos sobre él, tuvo miedo. Entonces nos dice el texto bíblico que él dijo a su escudero: «Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos a traspasarme y burlarse de mí». Muchos reyes en la antigüedad, y aún hace pocos siglos atrás, preferían ellos mismos autoeliminarse antes de ser oprobio y caer en manos de sus enemigos. Pero el escudero se rehusó a hacerlo, pues tenía gran temor. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Al ver que Saúl había muerto, su escudero se echó también sobre su espada y murió junto con el rey. Así murió Saúl aquel día junto con sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres, los de Israel que se hallaban al otro lado del valle, al otro lado del Jordán. Al ver que Saúl y los suyos habían muerto, huyeron de sus ciudades, las dejaron abandonadas y así permitieron que los filisteos vengan y moren en ellas. Aconteció, dice el versículo 8, al día siguiente, que al llegar los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte Gilboa. Le cortaron la cabeza, tomaron sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas noticias al templo de sus ídolos y al pueblo. Pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-Asán. Qué oprobio para aquel que un día fue ungido rey y sobre todo para aquel que un día profetizó, un día tuvo el Espíritu Santo de Dios en él. Pero su soberbia y haber querido hacer su propia voluntad pasándola por encima de la del Señor, lo llevaría a terminar de esta manera. Hace unos días decíamos: no importa cómo comenzamos, sino cómo terminamos. No sé cómo está tu vida hoy, pero agradece al Señor porque estás con vida, tienes vida, hay oportunidad. Hoy puedes obrar un cambio en tu vida. Hay alguien en tu hogar, en tu familia, que está pasando momentos difíciles, que está alejado de Dios. Es posible que también esta persona tenga un cambio de vida si va al Señor. ¿Por qué lo importante es cómo terminamos? Hoy tenemos la oportunidad de buscar al Señor y que nuestra vida cambie por completo hasta que Cristo vuelva. El relato nos cuenta en el verso 11 que los de Jabes de Galaad, que un día habían sido librados por Saúl, se enteraron de lo que habían hecho los filisteos. Todos los hombres valientes de esta ciudad se levantaron y caminaron toda aquella noche. Quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos de aquel muro, que era un lugar donde los filisteos colgaban como trofeo los cuerpos de sus enemigos. Ellos con mucha valentía fueron, tomaron los cuerpos de aquellos valientes y llevándolos a Jabes, los quemaron allí. ¿Por qué los quemaron? Pues ya estos cuerpos estaban en estado de descomposición. Tomaron sus huesos y los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron durante 7 días.
El libro Patriarcas y Profetas, en la página 736 y 737, nos dice que así pereció el primer rey de Israel, cargando su alma con la culpa del suicidio. Su vida había fracasado y cayó sin honor y desesperado, porque había opuesto su perversa voluntad a la de Dios. Las noticias de la derrota cundieron por todas partes e infundieron terror en Israel. El pueblo huyó de las ciudades y los filisteos tomaron posesión de ellas. El reinado de Saúl, independiente de Dios, casi había resultado en la ruina del pueblo. ¿Cómo está nuestra vida hoy? ¿Dependemos de Dios o estamos siendo independientes? Dependemos solo de nuestras decisiones, de nuestra capacidad de obrar, de nuestras fuerzas que son limitadas y que van terminando poco a poco. ¿De quién estás dependiendo? Hoy es sábado y aunque a veces parezca cansado, te lo repito, ve a la iglesia. Si hay algo que te está reteniendo, es verdad que el Señor puede estar en todas partes, pero la iglesia es el lugar de reunión, es donde dejó el Señor para congregarnos y adorarlo. Ve a la iglesia, ve donde hay un grupo de hermanos congregados, adora al Señor, pon tus problemas en las manos de Él y que al final nosotros podamos terminar nuestra vida en esta tierra, pero continuarla en el reino de los cielos, porque es la promesa del Señor. Que tengas un feliz sábado y Dios te bendiga.